Hola, hola chicos, ¿cómo están? Esta tecnología todavía es difícil. Ok, les traigo esta lección rapidita porque muchos de ustedes me han preguntado esto, que todavía se confunden, todavía no saben cuándo es uno, cuándo es el otro, todavía está medio raro. Entonces, les voy a hacer este videito rápido para que no les quede ninguna duda, ¿ok? Déjenme compartir mi pantalla para que puedan ver. Aquí está. Ok, denme un segundo. Espero que ya lo estén viendo. Ok. Perfecto. Entonces vamos a empezar súper rápido. Les voy a explicar cuál es la diferencia entre simple present y present con el verbo to be. Se parecen, pero no es lo mismo. Vamos rapidísimo a recordar si a alguien todavía no le queda muy claro en qué momento utilizamos el verbo to be o cuál es la estructura para positivo, negativo o interrogativo. Aquí mismo en este grupo ya subí un videíto sobre eso, entonces vayan y chequen eso para que recuerden cómo es positivo, negativo e interrogativo, porque ahorita nos vamos a enfocar más a la diferencia entre simple present y present con el verbo to be, ¿ok? Entonces, bueno, acuérdense que dijimos que el verbo to be en presente son am, is o are y que la diferencia simplemente es el sujeto. ¿Qué sujeto estamos utilizando? Es muy importante que ustedes recuerden que el verbo to be en presente, estamos hablando solo en presente, se utiliza nada más para situaciones o descripciones, nunca para acciones, no para actividades. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, I am a dentist, o she is Mexican, o we are in the school. ¿Ok? Esto es una situación o una descripción, no es una actividad. Si yo digo, por ejemplo, si yo quiero hablar de acciones, puedo decir I study English o she plays basketball o we run in the park, ¿ok? Esto son actividades, son acciones, entonces nunca, nunca los vamos a mezclar. Son dos situaciones diferentes. Una es para describir alguna situación y el otro es para una actividad. Si ustedes se fijan, cuando estoy utilizando verbos de acción como study, play, run, dance, eat, work, etcétera, no es necesario utilizar el verbo to be porque no tendría sentido. Puedo decir, yo soy un dentista, ella es mexicana, nosotros estamos en la escuela, pero nunca diría, yo soy estudiar inglés. I am study English. Nunca. O she is play basketball. Nunca, porque no tiene sentido, ¿ok? Algunos tips muy importantes para entender esto. Cuando ustedes estén hablando en tiempo presente, como esto, I study English, she plays basketball, estamos hablando de rutinas. El tiempo presente simple, simple present or present simple, es para rutinas, para cosas que son permanentes. Normalmente tenemos oraciones como I study English every morning. She plays basketball on weekends. We run in the park every afternoon, ¿ok? Porque es una rutina. Es muy importante también que se acuerden que cada vez que tenemos como un sujeto a he, she o it, le tienen que agregar una S al verbo. Siempre, todo el tiempo le tenemos que agregar una S al verbo en tiempo presente, ¿ok? Ahora, vamos a los negativos. Acuérdense, en el otro videíto ya lo vimos que el verbo to be es el verbo más poderoso del inglés porque tiene la habilidad de cambiarse a negativo solito, no necesita ayuda de nadie. Para el negativo de este decimos I am not a dentist. Para el negativo de is decimos she is not Mexican y para el negativo de are, we are, sorry, not in the school. No necesita ayuda de nadie y solito se convierte a negativo. En cambio, los demás verbos no tienen este superpoder y necesitan la ayuda de los auxiliares para cambiarse a negativos. Acuérdense que para el present simple, para los negativos, la ayuda que necesitamos puede ser do or does, dependiendo del sujeto. Acuérdense que dijimos en algunas clases, los que ya lo estudiaron, que do va a ser para we, they y you, sorry, y también I. Y does es para he, she,
o it. Entonces, estos son los auxiliares que necesitamos en presente simple para convertirnos a negativo o a interrogativo. Entonces, vamos a ver cómo se convierten estas oraciones que son rutinas en negativo. Si tengo, por ejemplo, I study English, necesito este auxiliar en negativo. Entonces digo, I don't study English. El auxiliar es lo que está indicando el negativo, ¿ok? El verbo no puede hacer nada porque el verbo no tiene ninguna habilidad como el verbo to be. Necesita la ayuda del auxiliar. Entonces digo, I don't study English. Para she, acuérdense que a she le corresponde el auxiliar 2, lo pongo en negativo. She doesn't play basketball. Cuando tengo el negativo, no le pongo la S al verbo porque ahora la S, que siempre es necesaria para los verbos, está en el auxiliar. Ustedes imagínense que esa S que siempre necesito para he, she o it, si ya la tengo en el auxiliar, ya no es necesario tenerla en el verbo. Se la quito al verbo. Entonces digo, she doesn't play basketball. Para run, perdón, para he, acuérdense que el auxiliar que le corresponde es do, lo convierto en negativo. We don't run in the park. Entonces, nunca vamos a decir I am not study o she is not play. Eso no tiene sentido porque una cosa es el verbo to be y otra cosa son los verbos de acción. Nunca los mezclamos, ¿ok? Nunca digo, por ejemplo, she doesn't is. El verbo to be is no necesita la ayuda de ningún auxiliar porque el verbo to be se puede cambiar a negativo. Acuérdense que el verbo to be puedes decir she isn't. No necesita tener doesn't porque el verbo to be ya se puede cambiar a negativo. Para las preguntas, para el interrogativo, acuérdense si todavía tienen alguna duda, está en el videito anterior que dijimos que el verbo to be cuando quieres cambiarlo a interrogativo, lo único que haces es cambiar la posición, lo pones al principio de la oración y esto ya es una pregunta. Is she Mexican? Si quiero cambiar we are in the school, vamos a quitarle el negativo para que puedan practicar interrogativo con la oración original. La cambio al principio y digo, are we in the school? Esto ya es una pregunta. Es para el verbo to be, es muy fácil cambiarse a interrogativo porque solo le cambio la posición. Pero para los verbos de acción esto no es posible. No puedes cambiar la posición del verbo y convertirlo a pregunta porque ningún verbo de acción tiene la habilidad que tiene el verbo to be. Otra vez necesitamos la ayuda de un auxiliar para convertir esto a pregunta. Entonces, lo que voy a cambiar de posición es el auxiliar, no el verbo. Voy a cambiar el auxiliar al principio de la pregunta, pero esta es una pregunta, no es negativa. Entonces voy a decir, do I study English? Imagínense, bueno, esta pregunta no es tan común. Alguien no se pregunta a sí mismo como, ¿estudio inglés? A menos que tengas amnesia, que se te fue la onda o que estés preguntando algo específico como, ¿do I study English at 8 or 9? Esto es posible. ¿Estudio inglés a las 8 o a las 9? Esto podría ser posible. Entonces, solo hay que cambiar el auxiliar al principio de la oración. El verbo no se mueve. Lo mismo con does. Le quito el negativo porque estamos practicando pregunta y digo, does she play basketball? Esta ya es una pregunta. Lo mismo para we. Cambio a positivo porque estamos practicando preguntas y digo, do we run in the park? Esto ya es interrogativo, ¿ok? Entonces, acuérdense que esa es la diferencia. Los verbos de acción necesitan ayuda. Otra cosa que practicamos en el videito anterior del verbo to be es que estas preguntas, is she Mexican? Are we in the school? Son preguntas para sí o no. La única respuesta que quiero es sí o no. Entonces, si yo te pregunto, is she Mexican? Las posibles respuestas son yes, she is o no, she isn't, dependiendo de la situación. Ok, sorry. No, she isn't. Si digo, are we in the school? Yes, we are. O no, we aren't. ¿Ok? Esta pregunta solo es para sí o no. Lo mismo va a pasar con estas preguntas de simple present. Do I study English?
Las posibles respuestas son yes, I do, utilizo el auxiliar, o no, I don't. Nunca voy a decir, do I study English? Yes, I am. Eso no tiene lógica en inglés porque nunca los mezclamos. Una cosa es el verbo to be y otra cosa son los auxiliares y no se mezclan las estructuras. Lo mismo con does she play basketball? Yes, she does. O no, she doesn't. Nunca digo, does she play basketball? Yes, she is. Eso no tiene sentido en inglés. Lo mismo, do we run in the park? Sorry, yes, we do. Or no, we don't. Entonces, acuérdense que esa es la diferencia básica entre el verbo to be y simple present. Los dos son presente, los dos están en presente, pero uno, el verbo to be es solo para descripciones y situaciones y simple present es para tu rutina, actividades que se repiten regularmente en tiempo presente y para esas necesitamos un auxiliar, ¿ok? Entonces, grábense esto en la memoria, tomen notas, apunten todo porque esto se va a repetir para siempre en toda la gramática del inglés y es súper importante que lo dominen a la perfección porque esto se repite, ¿ok? Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, déjenme aquí un comentario y la checamos, ¿ok? Thank you very much. See you, babies. Bye.